Buenos días, mi nombre es Luis Fernández, soy coordinador de dermatología Internet Hub y hoy día vamos a tratar el tema de enfermedades ampolosas autoinmunes. Dentro de ellas vamos a ver al pemfigo vulgar, al pemfigoide ampollar y la dermatitis emplatiforme principalmente, ¿no? Porque son los temas como que más importantes para saber de cara a los exámenes, a los steps y bueno, a nuestras rotaciones clínicas. Entonces, primero tenemos que tener en claro ciertos conceptos básicos acerca de la fisiología de las uniones celulares, ya que en ellas van a estar los puntos específicos que se van a afectar dentro del grupo de las enfermedades ampollosas autoinmunes. Entonces, como definición, tenemos que saber qué son las uniones celulares. Y bueno, son puntos de contacto entre células o entre células y la matriz celular, ¿no? Pueden ser entre estas mismas células o con la matriz que está por debajo, ¿no? Y son esenciales para la integridad estructural y la comunicación celular. Justo tenemos una imagen que nos muestra los distintos tipos de uniones celulares. Tenemos, por ejemplo, a las tight junctions, que son las uniones estrechas, que podemos ver en la parte superior de la imagen, que se encargan de sellar los espacios entre célula y célula, ¿no? Y esto va a ayudar a controlar el paso de sustancias a través de estas capas celulares, ¿no? Va a haber una especie de difusión selectiva. Y va a ser muy importante en ciertas partes del cuerpo, como es la barrera hematoencefálica, ¿no? Después tenemos otro grupo de uniones celulares, que son las uniones de anclaje o anchoring junctions, dentro de las cuales hay tres tipos bastante importantes, que son las zonuladenes, que son un grupo de unión celular que adhiere a las células mediante filamentos de actina, ¿no? Esto lo vemos justo por debajo de las tight junctions y están en la parte, por así decirlo, apical de la célula, ¿no? Después vamos a tener a los desmosomas, que es también un tipo de unión entre célula y célula, pero en vez de actina, como las zonuladenes, lo que van a utilizar es unirse, van a ser filamentos de actina, ¿no? Y van a estar en distintas partes del cuerpo. Luego tenemos a los hemidesmosomas, que ya van a ser un tipo de unión celular que no va a ser entre célula y célula, sino va a ser entre la célula y la membrana basal, que está en la parte inferior, ¿no? Estas van a utilizar componentes como la integrina para dar esta adhesión entre la base y lo que es la capa celular. Por último, vamos a tener a otro grupo de unión celular, que son los gap junctions, que sirven para la comunicación directa entre célula y célula, ¿no? Ahí pueden pasar, son como una especie de túneles, en donde va a haber intercambio de iones, sustancias pequeñas. Y esto es muy importante, por ejemplo, en las células cardíacas, ¿no? Donde hay paso por ejemplo, el calcio, o son necesarias para la integración entre célula y célula, o la despolarización, ¿no? Que son importantes para la función del miocardio. Ahora, en lo que respecta a nuestro tema, vamos a hacer especial hincapié a los desmosomas y a los hemidesmosomas, porque van a ser las uniones celulares que van a estar afectadas. Por ejemplo, en el pemfigo vulgar, los anticuerpos o autoanticuerpos que van a ir o van a dar la fisiopatología de la enfermedad van a ser los desmosomas, ¿no? Entonces, en el pemfigo vulgar, lo que se va a afectar va a ser la unión queratinocito-queratinocito, o sea, entre célula y célula. Y en el caso de pemfigoide ampollar, lo que se va a afectar va a ser la unión queratinocito y lámina basal. Entonces, lo afectado van a ser los hemidesmosomas. Ahora también tenemos que saber los tipos de ampollas. Tenemos a las intraepidérmicas y a las subepidérmicas, ¿no? Tenemos que tener en claro la conformación, las capas de la piel. En lo más superficial va a ser la epidermis, después la dermis y después la hipodermis, ¿no? Cuando hacemos referencia a ampollas intraepidérmicas, es que están dentro de la epidermis. Y como característica es que van a ser frágiles, y como están en la capa superficial, a la lectoscopía también van a aparentar ser superficiales. Estas se rompen con facilidad y suele verse erosión, ¿no? Porque justamente se rompen y puede generar este tipo de lesión. Luego vamos a tener las ampollas subepidérmicas, que como van a estar, como su propio nombre lo dice, debajo de la dermis, van a tener una consistencia un poco más dura, tensa, y van a ser un poco más profundas. Van a ser, por lo tanto, también más difíciles de romper y su contenido a veces puede ser hemorrágico.
Acá tenemos un pequeño cuadro en donde vemos el nivel de los distintos tipos de ampollas y la correlación con qué cuadro clínico o enfermedad se puede tener. En el primer caso tenemos que en el pérfido folacio, que vamos a ver más adelante, vamos a tener una ampolla del tipo subcorneal. Para esta división tenemos que tener en cuenta las capas de la piel, ¿no? Por ejemplo, en la epidermis, la primera capa es, que está hacia el exterior es el estrato córneo, ¿no? Entonces, en el pérfido folacio, la ampolla va a estar por debajo de esta capa corneal, ¿no? Entonces, por eso va a ser subcorneal. En el caso del pérfido bular, esta va a ser suprabasal. ¿Por qué? Porque la primera capa de la epidermis, desde la base hacia arriba, es la capa basal, ¿no? Entonces esta ampolla va a estar por debajo del estratum basal. Y por último vamos a tener en esta imagen lo que es el pemphigoide ampollar, en donde vamos a tener una ampolla subepidérmica, ¿no? Que ya no va a estar a nivel de la epidermis, sino va a estar en la unión dermoepidérmica, ¿no? Que está justamente por debajo de esta capa de la piel. También tenemos que conocer ciertos signos clínicos que van a ser importantes en entender y ver cómo es la clínica de las enfermedades ampollosas. Tenemos el signo de Nikolsky y el signo de Asbow-Hansen o un Nikolsky indirecto. Primero, vamos a empezar con el de Nikolsky, que se define al ser un desprendimiento de la epidermis al aplicar presión o también frotar suavemente la piel aparentemente sana. O sea, ¿qué significa esto? Que nosotros como, bueno, ya seamos internos, residentes o médicos, al momento de examinar vamos a hacer una ligera presión sobre la piel. Y al ejercer esta presión, lo que va a pasar es que va a haber un desprendimiento, como una especie de descamación de la piel, ¿no? Porque es de por sí bien frágil. Esto va a ser positivo. Si ocurre este desprendimiento, va a ser positivo. Si le hacemos la presión y no hay desprendimiento, va a ser negativo. En ampollas intraepidérmicas, por ejemplo, en el pérfido folacio o vulgar, como hemos visto anteriormente, que son a nivel de la epidermis, este signo va a ser positivo. Pero en el pemphigoide bulloso, por ejemplo, como es una ampolla subepidérmica, va a ser negativo. Ahora, tenemos al otro signo, que es el Asbow-Hansen, en donde se define que a la extensión lateral del contenido de la ampolla, si aplicamos presión, esta va a como disiparse hacia los bordes. ¿Qué significa esto? Que nosotros vemos una ampolla, le aplicamos presión y al aplicar presión no va a haber descamación, sino que el contenido de la propia ampolla va a irse hacia los bordes de la lesión, ¿no? Es como que nosotros apretamos algo y no se rompe, sino que el contenido se va hacia los costados, ¿no? Esto va a ser positivo en ampollas subepidérmicas. Dijimos que estas también son más difíciles de romper, son un poco más profundas. Entonces hace sentido que a la presión el contenido solamente vaya hacia los lados, ¿no? En cambio, en las ampollas intraepidérmicas ese signo va a ser negativo. Entonces, pasando al primer cuadro clínico, a la primera enfermedad autoinmune ampollosa, tenemos el pérfido bular. La palabra pénfigo viene del pénfix, que es ampolla o bula. Hay que tener en cuenta que estas son enfermedades crónicas. El pénfigo vulgar compone el 70% de los casos de pénfigos y esta enfermedad tiene una incidencia entre los 40 y 60 años de vida. Está explicada por una reacción de hipersensibilidad tipo 2 y es que se generan directamente autoanticuerpos contra un punto de nuestro propio cuerpo. Tiene una alta mortalidad sin tratamiento y existen ciertos factores exacerbantes de estos cuadros, ¿no? Tú puedes haber tenido pénfigo vulgar y en el transcurso de pequeñas remisiones hay, por ejemplo, ciertos virus, fármacos o comidas que te exacerban el cuadro, ¿no? Hacen que salgan más lesiones. Entre la comida se ha descrito la cebolla o la salsa garlic como una de esas. Hay que tener en cuenta que, como hemos dicho, estas son ampollas intraepidérmicas. Y un punto que se tienen que llevar es contra qué está dirigido los autoanticuerpos en esta enfermedad. Estos son anticuerpos IgG contra desmogleína 3 y desmogleína 1 que está en los desmosomas, ¿no? Como manifestaciones clínicas, vamos a ver que en el pénfigo vulgar hay un compromiso mucoso y cutáneo.
En la parte mucosa, estas son erosiones dolorosas que no tienen bordes bien definidos y suelen aparecer primero que las lesiones de compromiso cutáneo. O sea, primero vamos a tener lesiones en la boca, que es lo más frecuente, o en menor frecuencia en la parte de la conjuntiva ocular, en la laringe, ano, genitales. Luego vamos a tener las lesiones en la parte de la piel, en donde vamos a ver ampollas flácidas que al romperse generan erosiones dolorosas. Como ya hemos dicho, se suelen aparecer luego las lesiones mucosas y su contenido suele ser transparente o cero purulento, ¿no? Como estamos en la imagen de acá, que no vemos que son rojizas, sino son como amarillentas, medio transparentes. Para eso también tenemos que tener en cuenta que el signo de Nikolsky acaba a ser positivo, o sea que a la presión se van a desprender, y el de Asbow-Hansen va a ser negativo. También al momento de repetilizar estas lesiones, estas erosiones después de que se haya roto la ampolla, vamos a ver que va a haber hiperpigmentación, pero que no va a dejar cicatriz. Y es porque solamente el compromiso está a nivel de la epidermis. Entonces las células del estrato basal pueden regenerar sin problema estas lesiones. Ahora, ¿cómo diagnosticamos esta enfermedad? Tenemos varios métodos que pueden probar que estamos ante un pérfido vulvar. Una de ellas es la inmunofluorescencia directa, en donde vamos a ver depósitos de IgG, o sea, de estos autoanticuerpos que se han generado en un patrón reticular en la epidermis. Y esto hace sentido porque si recordamos la primera diapositiva en donde vimos las uniones celulares, los demosomas van a ser aquellos que estén entre célula y célula de la epidermis, ¿no? Entre queratinocitos. Entonces, si vamos a pintar autoanticuerpos que ataquen a los desmosomas, haría sentido que se forme estas especies de mallas a la inmunofluorescencia directa, ¿no? Entonces, este va a ser el patrón típico de un pérfido vulvar. Por el lado de la histopatología, el patrón histológico es una acantólisis suprabasal y también se refiere que se forman como una fila de lápidas. Ustedes recuerden, como en las películas, ¿no? Que hay cementerios en donde las lápidas son esas especies de ornamentos o de pedazos de piedra que se ponen en las tumbas de las personas, que salen como un circulito. Entonces, ese patrón lo vamos a ver en una lámina histológica de pérfido vulvar, ¿no? Va a ser como una fila de lápidas, que es lo característico de esta enfermedad. También podemos usar una ELISA, que es para identificar los autoanticuerpos IgG contra desmoglina 3 y desmoglina 1, como ya habíamos dicho. Entonces, para los siguientes cuadros clínicos vamos a ver que se repiten estos métodos diagnósticos: la inmunofluorescencia directa, la histopatología y el ELISA. ¿Cómo tratamos el pérfido vulvar? Para casos leves vamos a poder utilizar corticodistópicos o también inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus. Ya para casos moderados o severos se puede utilizar corticoides sistémicos como la prednisona. También se puede usar rituximab y este es el tratamiento de elección en aquellos que sí o sí son severos. Hay otras alternativas como el micofenolato, el mofetilo o la cetoprina, pero se prefiere los dos primeros que acabamos de mencionar. Como medidas generales hay que tener un cuidado de las heridas y prevención de infecciones secundarias, porque como hemos visto, al romperse las ampollas va a haber erosiones y estas se pueden sobreinfectar. El pronóstico de esta enfermedad es, o sea, relativamente malo porque sin tratamiento esta sí es fatal. Entonces sí o sí hay que llevar un tratamiento con un médico especialista, un dermatólogo para cada persona que tenga esta afección. Una vez ya iniciado el tratamiento, mejora la calidad de vida y, bueno, reduce la mortalidad. Ahora vamos a pasar al pérfido foláceo, que es un pérfido también que genera ampollas a nivel intraepidérmico. Pero como vimos también en una de las primeras diapositivas, esta va a generar ampollas subcorneales. Ese también es llamado el pérfido seborreico. ¿Por qué? Porque tiene una distribución en las áreas seborreicas del cuerpo, como son la cara, el pecho o la espalda. Acá en la imagen vemos también que hay lesiones parecidas a lo que podría ser una dermatitis seborreica, ¿no? Hay lesiones costrosas y escamosas. Y es por eso que adopta este nombre. Aparte de foliáceo, es seborreico. Es el segundo tipo más frecuente de pérfido y representa el 20-30% de los casos. Y bueno, estas son también ampollas superficiales y muy frágiles porque están a nivel intraepidérmico.
vamos a ver una cantólisis subcorneal, ya no va a ser suprabasal, como en el pemfigo vulgaris, y los anticuerpos van a ser IgG contra desmoglirina 1, o sea, solo afecta la piel. Algo muy importante era, para que tengan esta correlación y no sea como solo de memoria que aprendan, desmoglirina 1 y 3, pemfigo vulgar, desmoglirina 1, foliáceo, y es que, acuérdense, desmoglirina 3 da un componente de compromiso mucoso, y el 1 da un compromiso más cutáneo. Entonces, si el pemfigo vulgar tiene compromiso mucoso y cutáneo, hace sentido que tenga autoanticuerpos IgG contra desmoglirina 3 y 1, porque el 3 representa el mucoso y el 1 el cutáneo. En cambio, el pemfigo foliáceo solo tiene anticuerpos IgG contra desmoglirina 1, entonces solo va a haber una afección de la piel, ya no cutánea. Entonces, es muy importante que esta enfermedad no se confunda con dermatitis seborreica. Acá también tenemos una imagen que nos permite esquematizar un poco mejor las capas o los niveles a los cuales se dan estas ampollas en la epidermis. Y es que en el pemfigo foliáceo, cuando ataca el desmoglirina 1, hace que exista una ampolla subcorneal debajo del estrato córneo, ¿no? Y en el caso del pemfigo vulgar, vamos a tener una ampolla suprabasal porque está encima de la capa del estrato basal y se va a generar esta ampolla interperiérmica. También porque ataca desmoglirina, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Ahora tenemos otro grupo de otra enfermedad que es el pemfigoide bulloso. Como generalidad es que es la enfermedad ampollosa autoinmune más común. Antes habíamos dicho que era el pemfigo vulgar y el pemfigo foliáceo eran el vulgar era el más frecuente dentro de los pemfigos, pero este es pemfigoide. Entonces, este pemfigoide, dentro de todo el grupo de enfermedades ampollosas, va a ser el más común. Esta va a ser una dermatosis ampollar, pero a nivel subepidérmico, o sea, por debajo de la epidermis. Y su incidencia es en personas adultos mayores de 60 años. Es muy raro que afecte mucosas, pero como saben, a veces en medicina no todo es definitivo. Una característica importante es que este suele presentarse con eosinofilia periférica, ¿no? Hasta mitad de las ocasiones. Y algo super high yield que se tiene que llevar es que son autoanticuerpos IgG contra los hemidesmosomas. O sea, ya no son los desmosomas, sino los hemidesmosomas, específicamente el BPAG1 o BP230 y el BPAG2 o BP180, ¿no? Entonces, 230, 180, son números claves. Dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a tener dos fases en esta enfermedad. Una que es la no bullosa o urticarial, y la fase bulosa. Dentro de la primera fase vamos a tener una erupción intensamente polimorfa y muy pruriginosa, o sea que te va a picar mucho. Y hasta el 30% de los casos solamente quedan en esta fase, o sea no van a tener una fase bulosa. Luego de esta fase vamos a pasar a la aparición de las ampollas. Esa se caracteriza por ser tensas y que se rompen con dificultad, porque son infraepidérmicas, ¿no? Son subepidérmicas. Y suelen tener contenido hemorrágico por la proximidad que tienen con la dermis, ¿no? Recordemos que en la dermis, ya en esta parte más profunda, suelen aparecer terminaciones nerviosas, pueden aparecer vasos sanguíneos, entonces hace sentido que puedan empezar a tener este tipo de contenido en las ampollas. Como signos clínicos vamos a ver que este va a tener un Nikolsky negativo y un Asbjørnsen positivo. La distribución de las lesiones suele ser simétrica y aparecer más en troncos y en las extremidades, ¿no? Acá tenemos las imágenes bien representativas de la fase urticarial, parecen como ronchas, y en la fase bulosa las propias ampollas, ¿no? En diagnóstico vamos a ver que va a haber en la inmunofluorescencia directa depósitos lineales de IgG y complemento C3 en la unión dermoepidérmica, ¿no? Hace sentido, otra vez, porque a este nivel, entre la dermis y la epidermis, están los desmosomas que dan unión a las células y a la parte inferior. Entonces va a haber un patrón lineal, ¿no? Vemos que se va esbozando la unión dermoepidérmica. En la parte de la histopatología vamos a ver vesículas subepidérmicas con infiltrados eosinófilos en la dermis, ¿no? Entonces vemos que esto, que es un poco más como basófilo, más morado, va a ser la epidermis, y justo donde termina va a haber un espacio de lo que vendría a ser separación y corresponde a la ampolla subepidérmica, ¿no?
y que también puede haber infiltrado con eosinófilos más en la parte de la dermis, que es ya la parte que está un poco más rosada en la parte inferior, ¿no? También podemos utilizar ELISA, en donde vamos a ver los anticuerpos IgG contra los semiosmosomas, acuérdense de BP230, BP180, o pueden llamarlos AG2 o AG1. Como tratamiento, vamos a tener que en primera línea están los corticoides tópicos, como el clobetasol o la betametasona. En segunda línea se puede usar corticoides sistémicos, como la prednisona, o inmunosupresores. Como medidas generales, igual que, por ejemplo, en el pérfido vulgar, hay que tener un cuidado con las heridas y prevención de infecciones secundarias. Y el pronóstico acaba de ser distinto, porque esta es una enfermedad benigna que responde bien al tratamiento y no suele llevar a la muerte, ¿no? Si hay un tratamiento adecuado. Ahora, como última enfermedad que vamos a tratar en este resumen un poquito corto, vamos a ver a la dermatitis herpetiforme, en donde también es llamada dermatitis de Dunning-Brock. La incidencia es de adultos jóvenes entre 14 a 40 años y tiene que tener muy en claro esto, porque suelen preguntarlo bastante en preguntas tipo STEP, en donde tiene una relación muy importante con la enfermedad celíaca, ya que es una manifestación extraintestinal de esta enfermedad. Y es que el 5% de personas con esta enfermedad celíaca desarrollan dermatitis herpetiforme a lo largo de su vida. Y es extremadamente raro ver una dermatitis herpetiforme sin enfermedad celíaca. Hasta algunas referencias dicen que definitivamente no se ve, pero como sabemos en medicina nada es definitivo. Hay una mayor prevalencia de 2 a 1 en hombres que en mujeres, o sea, es más frecuente en hombres, y se suele asociar a genes o a patrones genéticos como el HLA-DQ2 en un 90% de las veces, o al HLA-DQ8. Eso también lo suelen preguntar, está en el first aid, asociado a preguntas de STEP. Como el pemphigoide buloso, van a ser ampollas intraepidérmicas. Los anticuerpos en este caso son IgG contra transglutaminasa tisular o epidérmica, cualquiera de los dos, pero son IgA, o sea, todo lo que hemos visto anteriormente son IgG. El pemphigo vulgaris, el pemphigoide bulloso son IgG, pero en este caso, como está relacionada a la enfermedad celíaca, van a ser IgA. Como manifestaciones clínicas, tenemos que esta se presenta como una erupción polimorfa. Vemos pápulas, vesículas, ampollas, escoriaciones y costras. Polimorfa es que hay varios tipos de lesiones quizás elementales. Es una aparición de lesiones de manera crónica y de forma recurrente. Y eso es muy importante también porque son extremadamente pruriginosas. Entonces el paciente que viene a consulta quizás, aparte de las lesiones primarias, tiene lesiones secundarias por las erosiones, por los rascados que él mismo se hace, ¿no? La distribución suele ser simétrica y aparecen en codos, glúteos, rodillas, escápulas, dorso y tronco. Pero casi siempre suelen aparecer en los codos, en los glúteos, ¿no? Es lo más frecuente. Como vemos en la imagen, en la parte de los miembros inferiores o en el dorso de la mano, ¿no? El diagnóstico se repite como lo hemos estado viendo: histopatología, inmunofluorescencia directa y ELISA. En la inmunofluorescencia directa vamos a ver depósitos granulares de IgA. Ya no vemos, por ejemplo, una línea bien delimitada como veíamos en pemphigoide bulloso, sino que va a ser más como gránulos, ¿no? Que están definiendo, por así decirlo, la parte de la dermis. En la histopatología vamos a ver ampollas subepidérmicas con microabscesos de neutrófilos en las papilas dérmicas, ¿no? Y es que acá vemos, la dermis papilar son estas especies de deditos que sobresalen entre la epidermis y que forman la dermis, ¿no? Y en estas papilas vamos a ver que va a haber neutrófilos, ¿no? Esta infiltración neutrofílica. Entonces, a eso se le llaman microabscesos de neutrófilos. También se puede diagnosticar mediante ELISA para identificar los anticuerpos IgA contra transglutaminasa tisular o epidérmica. Como tratamiento, vamos a tener la Dapsona, que es la de primera línea, y también una dieta libre de gluten, ¿no? Porque recordemos que la enfermedad celíaca es una intolerancia al gluten. Entonces, el tratamiento es que no consumas alimentos con gluten. Entonces, baja las consecuencias de la enfermedad celíaca, y como eso está vinculado a eso, también baja la dermatitis herpetiforme.
Como segunda línea también se ha podido usar corticoides tópicos, más que nada para controlar el prurito intenso, como les decía, de estas lesiones. Medidas generales es cuidado de herida y prevención de infecciones secundarias, y también una baja ingesta de dietética de yodo, porque también se ha asociado que el consumo de yodo o radiocontrastes estén en relación con la dermatitis herpetiforme. El pronóstico, bueno, es una enfermedad crónica que dura toda la vida porque la intolerancia al gluten también se mantiene como tal, ¿no? Entonces es este tratamiento según las veces que aparezcan estas lesiones. Entonces acá tenemos un último cuadro high yield de las principales enfermedades o de las que más preguntan en los exámenes internacionales tipo STEP, en donde tenemos al pemfigo vulgaris, al pemfigo bulloso y a la dermatitis herpetiforme y cómo cambia según el patrón histopatológico, la inmunofluorescencia directa y los autoanticuerpos, ¿no? En el pemfigo vulgaris, para que recuerden, es una ampolla a nivel intraepidérmico, en donde en la histología se puede ver células acantolíticas, o sea, que están sueltas dentro del espacio de la ampolla. Y el típico patrón en fila de lápidas, ¿no? Una lápida, otra lápida, una fila de lápidas. Luego, en la inmunofluorescencia directa, vamos a ver el patrón reticular por los depósitos de IgG y de complemento a este nivel, dirigido a los desmosomas. Y el autoanticuerpo, recuerden, desmoglina 3 y desmoglina 1. El pemfigo vulgaris tiene patrón, o sea, afecta a nivel mucoso y cutáneo. Mucoso 3, cutáneo 1. Luego vamos a tener al pemfigoide bulloso, que van a ser ampollas subepidérmicas y va a haber una infiltración de eosinófilos, ¿no? Recuerden que hasta el 50% tiene una eosinofilia periférica. También va a haber un patrón en la inmunofluorescencia directa lineal, o sea, que dibuja la unión dermoepidérmica por el propio autoanticuerpo IgG contra el BP180, BP230. Recuerden, BP180, 230. Estos dos primeros que hemos visto son IgG, pero como vamos a ver ahora con dermatitis herpetiforme, y lo vuelvo a repetir, estos autoanticuerpos IgAs. Entonces, en la histología vamos a ver una ampolla subepidérmica donde va a haber infiltración de neutrófilos y va a haber estos microabscesos al nivel de las papilas dérmicas, ¿no? Y de por sí, o de manera general, una inflamación, un infiltrado inflamatorio. Vamos a ver estos depósitos granulares de IgA, va a ser como gránulos, y el autoanticuerpo específico es el IgA contra la transglutaminasa epidérmica o el endomicio, ¿no? Entonces estas serían las referencias y muchas gracias por habernos escuchado en esta ocasión.